En el momento en que dejas de perseguir, empiezas a atraer. Pero la mayoría de la gente no lo entiende. Creen que aferrarse más fuerte evitará que las cosas se escapen. ¿Alguna vez has intentado agarrar arena con la mano? Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. Las relaciones, las amistades, incluso las oportunidades funcionan de la misma manera. Cuanto más fuerces algo, más se resiste. Pero cuando das un paso atrás, cuando te desprendes de algo, sucede algo sorprendente. La energía cambia, y de repente lo que antes te ignoraba empieza a darse cuenta de que le agradas. Amigos míos, si estáis cansados de ser siempre los que más se preocupan, de intentar demostrar vuestro valor, o de preguntaros por qué la gente parece valoraros solo cuando no estáis en el lugar adecuado. Antes de sumergirnos, dale al botón de me gusta, suscríbete y quédate hasta el final, porque esto podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Ahora imagínate esto. Estás de pie cerca de una hoguera en una fiesta. El fuego es cálido, reconfortante, te atrae, pero si te acercas demasiado, te quema. Te alejas y de repente el calor empieza a atraerte de nuevo. Esa es la paradoja de la atracción. Cuando dejas de inclinarte es cuando empiezan a inclinarse hacia ti. La mayoría de la gente vive con miedo. Temen que si dejan de intentarlo, de demostrarlo, serán olvidados. Pero hoy vamos a desenmascarar esa mentira. El desapego no consiste en rendirse. Consiste en recuperar tu poder. Consiste en conocer tu valor sin necesidad de demostrarlo. Piensa en los imanes. Todos hemos jugado con ellos de niños. Si empujas uno con demasiada fuerza hacia otro, se repele. Pero si lo mantienes a la distancia justa, se atrae. Naturalmente, las relaciones humanas funcionan de la misma manera. Cuanto más empujas, más se resisten. En el momento en que te relajas es cuando empiezan a pensar en ti. Es entonces cuando sienten tu ausencia. El desapego es un arte. Es la tranquila confianza que dice, no necesito perseguir, no necesito suplicar. Conozco mi valor. Y aquí viene lo loco. La gente lo siente. Lo perciben en tu energía, en tu silencio, en tu ausencia. Al principio no reaccionarán, fingirán no darse cuenta, pero por dentro algo cambia. Es como el oxígeno, no te das cuenta hasta que se acaba. Ahí es cuando empiezan a surgir las preguntas. ¿Por qué no me llaman? ¿Los he perdido? De verdad no les importaba. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. En segundo lugar, no ven ninguna reacción. Entran en pánico, envían un mensaje de texto primero, se comunican, ceden al miedo, y ahí es cuando pierden todo su poder. Pero los que entienden el desapego hacen algo diferente. No se echan atrás, no persiguen, no rompen su silencio, y ahí es cuando las tornas cambian. Esto no es solo sobre relaciones. Se aplica a todo, amistades, carreras, incluso el respeto propio. No persigues oportunidades. Te conviertes en alguien. Oportunidad. Perseguir. No mendigas amor. Te conviertes en alguien. El amor gravita hacia ti. Tú eres el premio, no el mendigo, no el seguidor. El premio. Quédate conmigo porque hoy vamos a desglosarlo. ¿Qué ocurre exactamente cuando te desprendes? ¿Por qué hace que la gente anhele tu presencia? ¿Y cómo puedes usar esto para no volver a dudar de ti mismo? Y aquí hay algo que la mayoría de la gente nunca entenderá. El movimiento más poderoso que puedes hacer no es luchar por la atención de alguien. Es convertirte en alguien que no puedan ignorar. Cuando dominas el desapego, dominas la atracción. En el momento en que dejas de regalar tu energía a quienes no la merecen, sucede algo mágico. Ahora, este es mi reto para ti. Deja esta afirmación en los comentarios de abajo. El desapego es mi arte. Dilo. Hazlo tuyo. Créetelo. Y si este mensaje te ha impactado, haz esto como en este video. Suscríbete al canal. Pulsa el icono de la campana, porque necesitas escuchar más de esto, porque estás entrando en un nivel de poder completamente nuevo. Y créeme, ¿qué pasa después? No te lo vas a creer. Quédate conmigo. Entremos juntos en el poder real. 1.
Cuando dejas de perseguir, empiezan a correr detrás de ti. La persona más fuerte en la habitación no es la que hace más ruido, es la que puede irse sin decir una palabra. El silencio es poder y desapego. Ese es el arma secreta que la mayoría de la gente nunca domina. La gente se pasa la vida entera tratando de demostrar su valía, persiguiendo, convenciendo, rogando ser vista. Creen que si simplemente aman más, dan más, se quedan más tiempo, finalmente serán valorados. Pero esta es la cruda realidad. Cuanto más persigues, menos te respetan. Cuanto más intentas convencer a alguien para que se quede, más fácil es que te den por sentado. ¿Alguna vez has puesto a alguien en un pedestal? ¿Qué pasa? Empiezan a menospreciarte. Esa es la cruda realidad que nadie quiere oír. Pero hoy esa ilusión se hace añicos. Imagina que entras en una tienda y ves dos relojes. Uno está encerrado tras un cristal, brillando bajo una iluminación perfecta, sin etiqueta de precio a la vista, porque su valor no está en discusión. El otro, tirado en un contenedor de liquidación rodeado de docenas, igual que él, un gran letrero parpadeante gritando: «Llévame con descuento, por favor cómprame». ¿Cuál desea la gente más? ¿El que está detrás del cristal? ¿El que no pide atención? ¿El que se sienta en su sitio con tranquila confianza, esperando a que la persona adecuada reconozca su valor? Ahora pregúntate, ¿eres el reloj de liquidación o el que está detrás del cristal? La mayoría de la gente se pasa la vida intentando convencer a los demás de que son dignos. Persiguen, esperan a que alguien se fije en ellos. Entregas todo tu poder pensando, si demuestras que eres lo suficientemente bueno, alguien finalmente lo verá. Pero aquí está el juego, che. El desapego es poder. No significa ser frío. No significa ser insensible. Significa conocer tu valor tan profundamente que no necesitas demostrarlo a nadie. Es el mensaje silencioso que dice: no necesito convencerte. O ves mi valor o no lo ves, y de cualquier manera soy bueno. Y ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. En el momento en que te desprendes, ellos lo sienten, y al principio actúan como si nada hubiera cambiado. Fingen que no notan tu ausencia. Tal vez incluso se convencen de que están bien sin ti. Pero en el fondo algo cambia. Porque esto es lo que no esperaban: incertidumbre. Estaban acostumbrados a ti, siempre ahí, siempre tendiéndoles la mano, siempre haciéndoles sentir queridos. Ahora esa red de seguridad se ha ido, y déjame decirte algo: la incertidumbre es poderosa. Cuando alguien ya no sabe si todavía tiene tu atención, su mente comienza a acelerarse. ¿Por qué no me persiguen? ¿Los juzgué mal? ¿Han pasado página? Esa duda les obliga a hacer algo que nunca antes habían tenido que hacer: reevaluar cuánto te valoran realmente. Y seamos realistas, la gente no aprecia lo que siempre está disponible. Aprecian lo que temen perder. Pero aquí es donde la mayoría de la gente falla. En el momento en que sienten ese cambio, entran en pánico, ven que la otra persona no reacciona y se rompen. Se acercan, se comunican, envían ese mensaje de texto de: «Oye, solo quería ver cómo estás». Y en ese momento lo destruyen todo. ¿Por qué? Porque ahora la otra persona sabe que todo fue una actuación. El desapego no era real. El silencio no era real. En el momento en que las cosas se calmaron, volvieron corriendo, demostrando que nunca tuvieron el control. Pero los que realmente entienden el desapego no se inmutan, no persiguen, no suplican, permanecen en silencio, se mantienen firmes, se mantienen en su poder. Y ahí es cuando sucede algo increíble. La otra persona comienza a sentir el vacío que dejaron. La atención que antes daban por sentada se ha ido. La validación en la que confiaban ha desaparecido. La comodidad de saber que siempre estuviste ahí desapareció. Y ahí es cuando empiezan a perseguirte, no porque jugaste un juego, no porque los manipularas, sino porque finalmente se dieron cuenta de lo que tenían cuando ya no lo tenían. Esto no se trata solo de relaciones, se trata de todo en la vida.
amistades, carreras, incluso el respeto por uno mismo. No persigues las oportunidades. Te conviertes en alguien, las oportunidades te persiguen. No mendigas amor, te conviertes en alguien. El amor gravita hacia ti. No intentes demostrar tu valía, simplemente vívela y las personas adecuadas la reconocerán. Y si no lo hacen, entonces nunca estuvieron destinados a ti. En primer lugar, el desapego es libertad, es respeto por uno mismo. Es la tranquila confianza que hace que la gente se replantee cuánto te necesita realmente en su vida. Y cuando por fin dejes de perseguir, dejes de demostrar, dejes de suplicar, ahí es cuando todo empieza a encajar. Y créeme, ¿qué pasa después? No te lo vas a creer. Al principio no les importará. Luego les golpea como una tormenta. La gente no se da cuenta del sol hasta que deja de brillar. No aprecia el calor hasta que llega el frío. Y no se da cuenta de lo que siempre ha estado ahí hasta que desaparece. Esto es lo que confunde a la mayoría de la gente. Después del desapego, esperas una reacción, un momento de claridad, un cambio en su comportamiento, pero en su lugar silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal. Incluso les importa. En todo caso, parecen estar bien, tal vez incluso más felices. Y ahí es donde la mayoría de la gente se derrumba. Ven que la otra persona actúa sin preocuparse e inmediatamente piensan, oh, no, los he perdido, han seguido adelante. Necesito hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué hacen? Entran en pánico, envían un mensaje, le dan a me gusta a una publicación. Revisan sus historias solo para que los vean. Hacen lo que sea necesario para recordarle a esa persona, oye, todavía estoy aquí, por favor, fíjate en mí. Y así, sin más, todo su poder se desvanece. Esta es la verdad. La primera reacción al desapego es casi siempre la indiferencia, no porque no les importe, sino porque no sienten la pérdida. Sin embargo, piénsalo. Si dejas el azúcar hoy, ¿sientes inmediatamente su ausencia? Los primeros días no. Incluso podrías sentirte bien diciéndote a ti mismo, esto es fácil. De todos modos, nunca lo necesité. Pero dale tiempo. Los antojos vendrán, el vacío se sentirá, la realización golpeará. La gente es igual cuando das un paso atrás, se convencen a sí mismos de que no es gran cosa. Incluso pueden sentirse aliviados. Al principio se dicen a sí mismos, bien, necesitaba espacio. Sabía que dejarían de intentarlo. Al final, tengo la ventaja, pero esto es de lo que nadie habla. Esta fase es temporal. El silencio es como un veneno lento. No golpea de inmediato, pero cuanto más tiempo permanece, más profundamente se adentra. Al principio disfrutan del espacio, se sienten en control, pero luego sucede algo extraño. Se despiertan una mañana y se dan cuenta de que te has ido, no solo físicamente, sino mental, emocional y energéticamente. Revisan su teléfono, esperando ver tu nombre, pero nada. Publican algo, esperando tu reacción, nada. Se desplazan por los mensajes antiguos, dándose cuenta de que hay un vacío donde antes no había nada. Y es entonces cuando empiezan a surgir los pensamientos. Espera, ¿de verdad han pasado página? ¿Siempre fueron así de fuertes? ¿Cometí un error? Ya no se trata del ego. Ya no se trata de jugar. Se trata de un cambio real en sus emociones, porque cuando alguien está siempre disponible, asumimos que siempre lo estará. Pero en el momento en que desaparece, esa suposición se hace añicos. Y créeme, ellos lo sienten. Empiezan a mirar su teléfono con más frecuencia, esperando ver tu nombre. Empiezan a reproducir viejas conversaciones, buscando cosas que podrían haberse perdido. Se cuelgan en tus redes sociales tratando de averiguar si has seguido adelante. Y aquí viene lo mejor. Incluso si aún no se acercan, están pensando en ti más que nunca. Esta es la paradoja del desapego. Cuanto menos das, más anhelan. En el momento en que dejas de perseguir, te vuelves raro y lo que es raro se vuelve valioso. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. En el momento en que perciben que la otra persona está luchando con su ausencia,
rompen, se ponen en contacto, envían el mensaje de texto, hola, solo quería ver cómo estás. Y en ese momento lo deshacen todo, porque ahora la otra persona sabe que todo era una farsa. El desapego no era real, el silencio no era real. En el momento en que las cosas se calmaron, volvieron corriendo, demostrando que nunca tuvieron el control. Pero los que realmente entienden el desapego no se inmutan, no persiguen, no suplican. Dejan que se asienten en sus emociones, y ahí es cuando el cambio se profundiza. Los pensamientos se hacen más fuertes, el arrepentimiento se apodera de ellos, porque de repente ya no tienen el control de la historia. Ya no son ellos los que son perseguidos, son ellos los que persiguen la claridad. Este es el momento en el que empiezan a cuestionarse a sí mismos. Por eso el desapego es tan poderoso, porque el que controla sus emociones controla toda la dinámica. Y créeme, ¿qué pasa después? No te lo vas a creer. 3. Al principio no les importaba, ahora tienen miedo de perder. Vosotros no teméis perder lo que amáis. Temed perder lo que os ama. Al principio creen que no es nada, solo una fase. Quizá esto es de mal humor, quizá esto es paz. Ahora tienen miedo de perder. La gente no teme perder lo que ama, temen perder lo que los ama. Al principio piensan que no es nada, solo una fase. Tal vez estás de mal humor, tal vez estás tratando de hacértela difícil. Asumen que volverás como siempre haces, pero el tiempo avanza, los días pasan y luego les golpea. No estás retrocediendo, te has ido. La mayoría de la gente camina por la vida asumiendo que los demás siempre estarán ahí. Creen que pueden descuidar, ignorar, dar por sentado y que no importará, porque en su mente siempre volverás. Así es como funciona la naturaleza humana. No entramos en pánico cuando algo está presente. Entramos en pánico cuando empezamos a sentir su ausencia. Imagina un pez nadando en un lago. Nunca piensa en el agua, nunca se detiene a apreciarla. Da por hecho que siempre estará ahí. Pero saca a ese pez del agua y de repente solo piensa en lo mucho que lo necesita. Eso es exactamente lo que ocurre cuando te desvinculas. Al principio no se dan cuenta. Disfrutan del espacio, sienten que tienen el control, pero luego el silencio empieza a hacerse más fuerte. Están acostumbrados a que siempre te preocupes por ellos, a que siempre te preocupes por ellos, a que siempre aparezcas, pero ahora no hay nada y ese nada es aterrador. Ahí es cuando se instala el miedo. En el miedo a perder tu atención, empiezan a repasar viejas conversaciones, a buscar señales, su mente se acelera. ¿Los presioné demasiado? ¿Siempre fueron así de fuertes? ¿Cometí un error? Ya no se trata del ego, no se trata de jugar. Es un cambio real en las emociones, porque cuando alguien está siempre disponible, asumimos que siempre lo estará. Pero en el momento en que desaparece, esa suposición se hace añicos y créeme, ellos lo sienten. Miran su teléfono con la esperanza de ver tu nombre. Desplazan los mensajes antiguos, leyendo cosas a las que nunca antes habían prestado atención. Se pasean por tus redes sociales en busca de pruebas de que no has seguido adelante. Y aquí viene lo mejor. Incluso si aún no se acercan, estás en su mente más que nunca. Esta es la paradoja del desapego. Cuanto menos das, más anhelan. En el momento en que dejas de perseguir, te conviertes en algo raro, y lo que es raro se vuelve valioso. Pero aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. En el momento en que ven a la otra persona luchando con su ausencia, se derrumban, envían un mensaje de texto, se comunican, deshacen todo, porque ahora la otra persona sabe que todo fue una farsa. El desapego no era real, el silencio no era real. En el momento en que las cosas se pusieron incómodas, volvieron corriendo, demostrando que nunca tuvieron el control. Pero aquellos que realmente entienden el poder, se quedan quietos, dejan que el silencio haga el trabajo, porque es entonces cuando se crea la verdadera atracción. Si aprendes algo de esto, que sea esto: tu presencia es un regalo, tu atención es poder.
Y cuando la quitas, la gente finalmente ve su valor. ¿Y qué pasa después? No te lo vas a creer porque su mente se convierte en su peor enemigo. La mente es un lugar peligroso. Crea tormentas que no existen, miedos que no son reales y problemas que nunca tuvieron que suceder. En el momento en que das un paso atrás, comienza la tormenta emocional, no para ti, sino para ellos. Al principio no es nada, solo una pequeña onda, un pensamiento pasajero. Pero, deben de estar ocupados, me enviarán un mensaje pronto. Pero a medida que pasa el tiempo, la onda se convierte en olas, y de repente el silencio se vuelve ensordecedor. Y aquí es donde comienza la montaña rusa emocional. Primero viene la molestia. Lo ignoran, diciéndose a sí mismos, ¿por qué no se han puesto en contacto? Esto debe de ser algún tipo de juego. Probablemente solo intentan provocar una reacción en mí. Actúan como si nada. Intentan convencerse a sí mismos de que todavía tienen el control. Luego viene la curiosidad. Los pensamientos se cuelan como sombras. Espera, ¿y si realmente están ocupados? ¿Y si están fuera divirtiéndose? ¿Y si conocieron a alguien nuevo? Intentan distraerse, pero el silencio les inquieta. Y luego llega la peor etapa, la inseguridad. El ego empieza a resquebrajarse. Las preguntas se vuelven más pesadas. ¿Realmente les importaba? ¿No era tan importante como pensaba? ¿Me equivoqué en todo? Empiezan a darse cuenta de algo que nunca quisieron admitir. Quizás eran ellos a los que daban por sentado. Este es el momento en el que todo cambia, porque la verdad es que la gente no se da cuenta de lo que tenía hasta que lo pierde. No notan el calor del sol hasta que se pone. No aprecian el oxígeno hasta que no pueden respirar. No reconocen el valor hasta que ya no está disponible. Y ahora se nota tu ausencia. Deslizan el dedo por el teléfono pasando por encima de tu nombre. Comprueban si has visto sus historias. Escriben un mensaje y luego lo borran. Se quedan mirando viejas conversaciones, preguntándose cuándo empezaron a cambiar las cosas. Pero el orgullo es algo peligroso. Les impide acercarse. Entonces, ¿qué hacen en su lugar? Sondean el terreno. Quizá publican algo dramático, con la esperanza de que te des cuenta. Quizá les gusta una foto tuya antigua, lo suficientemente sutil como para llamar tu atención. Quizá dejan caer un comentario. Eso no significa nada, pero también lo significa todo. Y ahí es donde la mayoría de la gente fracasa. Ven esa migaja de pan y se rinden. Muerden el anzuelo, se involucran, devuelven la validación que estaba siendo cuestionada y así la montaña rusa emocional se detiene en seco, porque ahora la otra persona sabe que todavía tiene el control. Pero aquellos que entienden el verdadero desapego no se inmutan, no reaccionan. Dejan que la otra persona se sienta en sus emociones. Y ahí es cuando el cambio se profundiza. Los pensamientos se hacen más fuertes, el arrepentimiento se va colando, porque de repente ya no tienen el control de la historia. Ya no son ellos los que están siendo perseguidos, son ellos los que persiguen la claridad. Este es el momento en el que empiezan a cuestionar sus propias acciones. Y por eso el desapego es tan poderoso, porque el que controla sus emociones controla toda la dinámica. Y créeme, ¿qué pasa después? No te lo vas a creer. 5. El momento en que les golpea y golpea fuerte. La paciencia es poder. Esperar es poder. No reaccionar es poder. La mayoría de la gente pierde porque reacciona demasiado pronto. Ceden con demasiada facilidad. No pueden permanecer en silencio el tiempo suficiente para dejar que haga su trabajo. Pero hay un momento inevitable en el que la realidad se les viene encima. Al principio se sienten bien, se convencen a sí mismos. Bien, necesitaba espacio. Sabía que al final dejarían de intentarlo, pero entonces algo cambia. Se dedican a su día a día, desplazándose por la pantalla sin pensar, distraídos hasta que de repente el pensamiento se cuela. ¿Por qué no he sabido nada de ellos?
Esperaban que te conectaras para dejar un comentario, para reaccionar a su historia, para enviar un mensaje al azar, solo para mantener el control. Pero ahora nada. Y ese silencio se vuelve ruidoso. Imagina que estás delante de una máquina expendedora. Cada vez que pulsas el botón de tu aperitivo favorito, este cae sin falta. Pero hoy no pasa nada. Pulsas de nuevo, pero sigue sin pasar nada. Sacudes la máquina confundido. De repente necesitas ese aperitivo más que nunca. Eso es exactamente lo que pasa cuando te desconectas. Estaban acostumbrados a que estuvieras ahí, acostumbrados a saber que en cualquier momento podían pulsar el botón correcto y obtener una respuesta. Pero ahora se dan cuenta de que algo es diferente. Y esa comprensión los hace actuar. Al principio es pequeño, un rastro de migas de pan, un intento de poco esfuerzo para ver si todavía estás ahí. Tal vez es un mensaje de texto aleatorio, ¿cómo has estado? Tal vez es repentino, como en una foto antigua. Tal vez preguntan casualmente a un amigo en común si estás bien. Y aquí es donde la mayoría de la gente falla. En el momento en que ven ese pequeño esfuerzo, saltan, responden al instante, actúan como si hubieran estado esperando junto al teléfono todo el tiempo. Y así, todo el misterio desaparece. El poder vuelve a cambiar, la máquina expendedora vuelve a funcionar, se acabó el juego. Pero aquellos que realmente entienden su valor no muerden. Dejan que se asienten en sus emociones. No se apresuran a arreglar las cosas, no dejan que vuelvan a entrar tan fácilmente. Y ahí es cuando ocurre el verdadero cambio. Porque ahora se dan cuenta de algo que nunca esperaron. Nunca fuiste solo una opción. Eras el premio, lo que pensaban que siempre podrían recuperar. Desaparecido. La persona que asumieron que siempre estaría ahí siguió adelante. Y esa comprensión duele, porque nada golpea más fuerte que perder a alguien que realmente te valoraba. ¿Y qué pasa después? No te lo vas a creer. 6. El momento en que se dan cuenta de lo que han perdido. La gente no se fija en el sol cuando brilla todos los días. Solo se dan cuenta de su calidez cuando desaparece. Y lo mismo ocurre cuando dejas de aparecer para las personas que te daban por sentado. Al principio ni siquiera se dan cuenta. Asumen que siempre estarás ahí como un ruido de fondo en su vida. Alguien en quien confiar, alguien constante, alguien. Nunca tuvieron que pensarlo dos veces. Pero entonces algo cambia. Al principio lo racionalizan. Oh, deben estar ocupados. Volverán. Se convencen de que es temporal. Tal vez solo necesitabas algo de espacio, tal vez estabas molesto, pero al final romperás el silencio después de todo. Siempre lo tienes. Pero luego pasan los días y no pasa nada. Ningún mensaje de texto, ninguna llamada, ninguna señal tuya. Las notificaciones permanecen en silencio y por primera vez lo sienten. Es como una canción favorita que de repente deja de sonar en medio de la pista. Un programa de televisión que se cancela antes del episodio final. Una presencia que apenas notaron hasta que desapareció. Y ahora ya no se siente tan cómodo. Ahora se siente inquietante. Este es el momento en que el desapego cambia. El poder dinámico. La gente se acostumbra a que la persigan. Se sienten cómodos sabiendo que pase lo que pase, siempre estarás ahí, esperando, deseando, tendiéndote la mano. Esperan que envíes ese mensaje, que te pongas en contacto como si nada hubiera pasado, que encuentres una excusa para reanudar la conversación. Pero cuando nada de eso ocurre, les entra el pánico. Empiezan a cuestionarlo todo. ¿Los juzgué mal? ¿De verdad no les importaba? ¿De verdad los he perdido? Y aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. Sienten la ausencia de la otra persona y se derrumban. Envían un mensaje solo para comprobar cómo está. Tiran migas de pan con la esperanza de una reacción. Vuelven a asomarse al mundo de la otra persona solo para encontrarse atrapados en el mismo ciclo una y otra vez. Pero aquellos que entienden el verdadero desapego no se rompen. Dejan que el silencio hable.
Dejan que la otra persona se enfrente a las consecuencias de sus elecciones. Y ahí es cuando ocurre el verdadero cambio. La misma persona que una vez se sintió segura, ahora empieza a dudar. ¿Los presioné demasiado? ¿Les di por sentado? ¿Han seguido adelante? Y déjame decirte que la duda. Ahí es cuando las tornas cambian. De repente ya no eres tú quien busca su validación. Te conviertes en alguien a quien tienen que recuperar. Y este cambio lo cambia todo. Porque cuando alguien se da cuenta de que puede haberte perdido, empieza a valorarte como nunca antes lo había hecho. Pero cuando se dan cuenta, la verdadera pregunta no es si los aceptarás de nuevo, sino si todavía los quieres de vuelta. ¿Y qué pasa después? No te lo vas a creer. 7. Antes no les importabas. Ahora no soportan la idea de perderte. La gente no valora lo que siempre está ahí. Valoran lo que podrían perder. Algo extraño sucede cuando dejas de perseguir, cuando dejas de estar pendiente, cuando dejas de hacerlos el centro de tu mundo. De repente empiezan a mirar por encima del hombro, preguntándose dónde has ido. Miran su teléfono con más frecuencia. Se desplazan por tus redes sociales en busca de pistas. Preguntan por ahí, oye, ¿sabes algo de ellos? Actúan de manera casual, pero en el fondo algo no va bien. ¿Por qué? Porque por primera vez ya no están seguros de ti. Verás, la certeza es reconfortante, es predecible, es segura. Cuando alguien cree que siempre estarás ahí, siempre esforzándote, siempre disponible, te dan por sentado, no sienten urgencia, no sienten la necesidad de actuar. Asumen que tienen todo el tiempo del mundo. Pero en el momento en que esa certeza desaparece, la mente se vuelve loca. Ahora empiezan a asumir lo peor. Quizá han pasado página, quizá han encontrado a otra persona, quizá ya ni siquiera piensan en mí. Y ahí es cuando los celos se cuelan, no porque de repente te quieran más, no porque sean malas personas, sino porque la idea de ser reemplazado les duele. Es como entrar en una tienda y ver algo que te gusta. Lo dejas en el estante pensando que volverás más tarde, pero cuando lo haces, ya no está. De repente lo necesitas, no porque el artículo haya cambiado, sino porque la opción de tenerlo ya no es tuya. Eso es exactamente lo que pasa cuando te desvinculas. Empiezan a darse cuenta de que ya no controlan tu atención. No saben lo que estás haciendo, con quién estás o si siquiera te importa. Y esa falta de control vuelve loca a la gente. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a dar pistas. Publican algo antiguo esperando que te des cuenta. Miran tus historias solo para ver si reaccionas. Publican algo dramático, algo vago, pero obviamente destinado a ti. En la superficie actúan como si estuvieran bien, pero por dentro están mirando su teléfono más que nunca. Y aquí está la clave. No se trata de jugar, no se trata de intentar ponerlos celosos, se trata de romper el ciclo en el que asumían que siempre estarías ahí, el ciclo en el que sabían que podían ignorarte hoy porque seguirías esperando mañana, pero ya no. Ahora eres impredecible y la imprevisibilidad es poder, porque cuando la gente no puede entenderte empieza a pensar más en ti, empiezan a desear esa certeza de nuevo. Y ahí es cuando empiezan a perseguirte. Esta es la ley natural del valor. Lo que es raro, incierto o en riesgo de perderse se vuelve más deseable. ¿Y qué pasa después? Se pone aún mejor. 8. Cuando el arrepentimiento se cuela, ya es demasiado tarde. El arrepentimiento es una tormenta silenciosa. Empieza como un susurro, un pensamiento tenue en el fondo de la mente, pero luego crece, perdura, y antes de que te des cuenta, lo consume todo. Este es el momento en el que te das cuenta, el momento en el que alguien que antes te daba por sentado empieza a cuestionarlo todo, cuando su mente se convierte en un campo de batalla entre el ego y el arrepentimiento. Al principio no sienten nada. Su ego les convence de que están bien. Se dicen a sí mismos que volverán. Siempre vuelven. Se sienten seguros, tal vez incluso engreídos,
creyéndose todopoderosos. Pero entonces ocurre algo extraño. Pasan los días, luego las semanas y el silencio. Ahora comienza la batalla. Imagínate de pie en un muelle viendo cómo se aleja un barco. Al principio lo despides con confianza. Dirá que dará la vuelta, pero luego se alejará más. Se hace más pequeño, hasta que de repente te das cuenta de que casi está fuera de la vista. Es entonces cuando el pánico se apodera de ti. Y eso es exactamente lo que ocurre en su mente. Empiezan a esperar un mensaje esperando que rompas el silencio. Abren su teléfono buscando tu nombre. Desplazan las viejas conversaciones, reviviendo los momentos en los que siempre estabas ahí. Y entonces el susurro del arrepentimiento comienza a colarse. ¿Los presioné demasiado? ¿Realmente iban en serio con lo de seguir adelante? ¿Los juzgué mal? El arrepentimiento es un espejo. Los obliga a enfrentarse a una verdad que nunca quisieron admitir. Dieron por sentado que siempre estarías ahí. Pero ahora que esa certeza se ha ido y esa comprensión, duele, porque nadie quiere afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Nadie quiere aceptar que puede haber perdido algo real. Así que luchan contra sí mismos. Quizá debería tenderles la mano. Quizá sea demasiado tarde. Quizá ya no les importe. Quizá solo estoy pensando demasiado en esto. Pero esa guerra interna no se detiene. No se detendrá, no hasta que ellos hagan un movimiento. Y cuando finalmente lo hagan, ahí es cuando las tornas cambiarán. Pero aquí es donde mantienes tu poder. No te acobardas, no te rindes, porque entiendes algo que ellos nunca entendieron. El desapego no era un juego, era tu verdad. Y ahora por fin ven lo que perdieron. Pero la pregunta es, ¿quieres recuperarlos? No lo dirán, pero verás las señales. Una persona que realmente te valora nunca te pondrá en una posición en la que puedas cuestionar sus intenciones. Esa es la verdad. Y aquí es donde comienza la verdadera prueba. Te distanciaste, te mantuviste fuerte y ahora ellos lo sienten. Al principio lo ignoraron, se convencieron de que estaban bien, se dijeron a sí mismos, «Oh, se pondrán en contacto pronto». Siempre lo hacen. Pero luego pasan los días, las semanas, nada, ningún mensaje, ninguna reacción, ninguna señal de que te importe. Y ahí es cuando el pánico empieza a aparecer. Pero aquí está la cosa. La mayoría de la gente no se traga su orgullo y vuelve directamente. No. Primero tantean el terreno. Te tocan la fibra, intentando ver si sigues ahí, si sigues esperando, si sigues afectado, para que de repente te des cuenta. Les ha gustado una vieja publicación tuya, una foto de hace meses, una que tuvieron que buscar. Empiezan a ver tus historias, pero no dicen ni una palabra. Quizá incluso publican algo críptico, una cita, una canción, la letra, un selfie con un ángulo perfecto. Algo diseñado para hacerte preguntarte, ¿esto es sobre mí? Es un cebo, y la mayoría de la gente lo pica. Ven esa pequeña migaja de pan y saltan sobre ella como si estuvieran hambrientos. Envían un mensaje, se involucran, muestran que en el fondo solo estaban esperando una pequeña señal para romper su propio silencio. Y ahí es cuando pierden todo su poder. Porque en el momento en que respondes, confirmas sus sospechas, demuestras que tu distanciamiento no era real, que todo lo que tenían que hacer era lanzar una pequeña señal y tú volverías corriendo. Pero tú eres más inteligente que eso. No reaccionas, no muerdes, no rompes tu propio silencio por un intento poco entusiasta, porque esta es la verdad. Si realmente quisieran volver, no estarían enviando señales contradictorias, no estarían dejando migas de pan, estarían entrando directamente por la puerta. Piénsalo. Si alguien se estuviera ahogando, saludaría casualmente desde el agua o gritaría pidiendo ayuda. Si realmente te quisieran de vuelta, no estarían dando me gusta a una foto antigua. Te estarían llamando para disculparse, dejando claro que quieren arreglar las cosas. Entonces, ¿qué haces? Te mantienes distante porque si van en serio, dejarán de tantear y empezarán a actuar.
Y si no, entonces ya tienes tu respuesta. ¿Y qué pasa después de esto? Oh, se pone aún mejor. 10. El secreto para hacer que te vuelvan a valorar. Si le das a alguien fácil acceso a tu vida, no te sorprendas cuando la trate como una puerta giratoria. Se van cuando quieren, vuelven cuando les conviene y asumen que siempre estarás ahí, esperando, deseando, dispuesta a darles la bienvenida como si nada hubiera pasado. Pero esta es la verdad. En el momento en que dejas que alguien vaya y venga sin consecuencias, le enseñas que tu presencia no requiere esfuerzo, y así es como pierdes tu poder. Hablemos de lo que sucede cuando intentan volver, porque siempre lo hacen. Quizás pasen días, quizás semanas, quizás incluso meses. Pero al final, el efecto de tu ausencia empieza a surtir efecto, y de repente quieren volver. Empiezan a acercarse, tanteando el terreno, viendo si la puerta sigue abierta. Aquí es donde la mayoría de la gente fracasa. En el momento en que ven un mensaje de texto, un mensaje del tipo ¿qué tal?, vuelven a entrar como si nada hubiera pasado, y así, todo el poder que ganaron a través del desapego se esfuma. Piénsalo de esta manera. Imagina que cierras un cofre del tesoro y escondes la llave. Durante semanas, alguien lo busca, desesperado por abrirlo, creyendo que hay algo valioso dentro. Pero en el momento en que encuentran la llave, si el cofre se abre sin resistencia, pierden toda la emoción. ¿Por qué? Porque la persecución ha terminado, el misterio se ha desvanecido y el valor disminuye. Pero, ¿y si, en lugar de abrir las puertas de golpe, te mantuvieras firme? ¿Y si les dejaras llamar un poco más? ¿Y si tuvieran que demostrar que realmente merecían lo que había dentro? Esta es la clave para mantener tu poder. Cuando se acerquen, tienes dos opciones. Puedes actuar como si nada hubiera pasado, respondiendo con entusiasmo, volviendo a los viejos patrones, demostrando que solo estabas esperando su regreso, o puedes mantener tu postura. Mantener tu postura no significa jugar. Significa entender que el desapego no fue un truco, no fue una táctica, fue real. No estabas esperando, estabas avanzando, y si quieren volver, tienen que esforzarse. Verás, cuando te apresuras a responder, cuando actúas como si nunca se hubieran ido, envías un mensaje, siempre puedes ir y venir a tu antojo, pero cuando haces una pausa, cuando les haces esforzarse, cuando no les entregas inmediatamente tu tiempo y atención, envías un mensaje diferente. Ya no soy fácil de conseguir. Y adivina qué hace que la gente te valore más, porque en el fondo, la gente no respeta lo que siempre puede tener. Respeta lo que tiene que ganarse. Ahora es donde se pone divertido. En el momento en que se dan cuenta de que no saltas a la primera señal de atención, su curiosidad se dispara. ¿Los he perdido? ¿De verdad han pasado de mí? ¿Hablaban en serio? Y de repente empiezan a esforzarse más. Empiezan a invertir más, empiezan a demostrar su valía en lugar de esperar la tuya. Y aquí está la magia. Esa confianza es magnética. Cuando ya no sientes la necesidad de demostrar tu valía, cuando dejas de lado el miedo a la pérdida, cuando confías en que tu valor habla por sí mismo, todo cambia. ¿Y qué pasa después? Oh, solo mejora.